En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a tu programa Abba Padre Internacional. Queremos escuchar la voz del Padre. Abba Padre nos abre las puertas. Es un canal de bendición para tu casa, para tu familia. Así dice el Señor. Escrito está, y por cuanto tú has creído, el poder de Dios se derramará sobre tu casa, sobre tu familia, y todas las cadenas serán rotas en el nombre poderoso de Jesús. Te invitamos a que juntos, con fe, invoquemos la presencia del Espíritu del Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo a través de esta oración y esta alabanza. Les invito, querido hermano, que nos unamos y clamemos al Espíritu Santo, que nos da vida, que nos reanima, que nos santifica con su amor. Espíritu Santo, sopla sobre mí. 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 Y sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Y sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Ven, Espíritu Santo, derrama tu unción nueva, fresca y poderosa sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, Paráclito divino, inunda con tu fuego de amor nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, tú que haces nueva todas las cosas en nosotros, llénanos de ti en esta hora. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, en esta hora. Riega la tierra en sequía y doma al espíritu indómito, Espíritu Santo. Fluye sobre nosotros. Fluye sobre nuestros corazones. Sana las heridas del alma, Espíritu Santo, en este momento. Y sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Te queremos sentir y vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, fluye, derrámate,
derrámate, Señor, Espíritu Santo de Dios, derrámate. Amén. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 11, en los versos del 15 al 26. Pero algunos de ellos dijeron: Este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo a los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los echan? Ellos apreciarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte, bien armado, guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu malo sale del hombre y empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio donde descansar, como no lo encuentra, se dice: vuelve a mi casa de donde tuve que salir. Al llegar, la encuentra bien barrida y todo en orden. Sin embargo, se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí, de tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Vemos en este relato que nos habla este Evangelio de San Lucas, vemos diferentes momentos donde se nos manifiesta el poder de Dios. Los fariseos que están para cuestionar, que tienen una ceguera espiritual y no reconocen a Dios a través de Cristo Jesús. También vemos otra parte de la población judía que se hace resistente, que permanecen endurecidos y no son capaces de ver que la gloria de Dios, que el reino de Dios ha llegado a ellos. Pero vamos a ver por parte lo que el Señor nos quiere decir en este Evangelio. Vamos a explicar en este capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, en su capítulo 11, que nos dice: pero algunos de ellos decían que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú. Y vamos a hacer una referencia a por qué los judíos hacen mención de Belcebú. Belcebú viene de Baal. Baal era el dios de las moscas, según la creencia que tenían los filisteos. Era un dios importante para ellos, que representaba al enemigo. Ellos entendían que si Baal estaba con ellos, era algo como de su credibilidad, pero era una fuerza contraria, una fuerza negativa. Y aquí vemos cómo en estos primeros versículos son unos versículos que vienen a deshonrar, que vienen a contrarrestar lo que es el poder y la gloria de Dios, a ser comparada con una gloria manifestada a un demonio, a un príncipe que está representado en una mosca del reino de las tinieblas.
vemos la ignorancia y la incredulidad de estos fariseos, que no son capaces de reconocer el poder de Dios, que no son capaces de alegrarse al ver un hermano de ellos, un judío, siendo liberado por el dedo de Dios. Pero vemos también en este verso 18 que Jesús les aclara que si Satanás, estando dividido, ¿cómo podrá mantener su reino? Jesús les explica y les hace entender que no ha sido con la fuerza de Belcebú, sino con el poder del dedo de Dios. En esto nos habla haciendo referencia ya en el Antiguo Testamento, porque Jesús le habla de que ha sido con el poder del dedo de Dios, para que comprendan que el reino de Dios ha llegado en medio de ellos, porque el término del dedo de Dios nos hace referencia a Éxodo en su capítulo 31, en el verso 18, que con el dedo de Dios fueron escritas las tablas, los 10 mandamientos. Y Jesús hace esta relación para que ellos hicieran un entendimiento de que el poder de Dios estaba mucho más allá de una comparación maligna, de una comparación de una manera inadecuada. Estaban totalmente ciegos, hermanos y hermanas. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 700 nos dice que el dedo de Dios fue con el cual se expulsaron los demonios. Y si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra, hoy, hablándonos a nosotros, con el dedo de Dios se escribe una nueva ley. Una ley que se escribe en tu corazón, en mi corazón. Esa ley que nos revela que el amor de Dios se ha derramado sobre cada uno de nosotros, donde se nos da a entender el poder de un Dios vivo, de un Dios Padre, de un Dios todopoderoso, que hace que lo imposible se haga posible. Vemos cómo continúa el cuestionamiento de estos fariseos, que continúan cuestionando a Jesús pidiendo una señal. ¿Qué más señal que tener a Cristo en medio de ellos? ¿Qué más señal que en la persona de Cristo se cumple de lo cual hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, Zacarías, pero específicamente el mismo San Lucas nos habla y nos revela cómo, haciendo referencia que sobre el Mesías se ha de cumplir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y es por ello que los fariseos no podían reconocer ni interpretar esta gran señal, que ya este anuncio de Isaías y de Zacarías y otros profetas mayores en Cristo se viene a cumplir. El Espíritu de Dios está sobre él. Y es por esta gran gracia de que el Espíritu de Dios estaba en Cristo, es que Cristo tenía toda autoridad de realizar estos milagros. Cuando Jesús se refiere al término que el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge desparrama, en este verso 23 del capítulo 11 de San Lucas, Jesús se está refiriendo a lo que anteriormente nos dice la palabra, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mucho cuidado, hermano. De lo que no entendemos, no establezcamos un comentario negativo ni positivo. Quien blasfema contra el Espíritu Santo, este pecado no tiene perdón de Dios. El don de Dios es la gracia más grande y a través de este mismo don todas las cosas son hechas. Génesis en el capítulo 1 verso 2, al principio de la creación, en medio del caos, en medio de la confusión, el Espíritu del Señor aleteaba y se movía sobre la faz de la tierra. El mismo Ezequiel en su capítulo 37, en medio de aquel valle de huesos secos, cómo sopla el don de Dios. Y aquella simiente de huesos sin carne, sin nervio, en medio de un estruendo de la gloria de Dios, empiezan a recobrar vida. ¿Qué más señales que esta? Pero sin embargo, los fariseos estaban ciegos porque no habían reconocido a Cristo como el Mesías. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre,
la revista digital. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 8 de octubre, la iglesia celebra el día de Santa Eduviges. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Santa Eduviges, una viuda con 3 hijos y 3 hijas que se dedicó a restaurar conventos y a repartir ayuda con gran generosidad a los pobres. Esa es Eduviges, santa muy antigua pero muy popular todavía en muchas regiones de la tierra. Nació en Baviera, Alemania, en el 1174. Era hermana de Santa Gertrudis y tía de Santa Isabel de Hungría. Se casó con el duque Enrique de Silesia, región de Polonia, y por consejo de ella, su marido fundó varios conventos de religiosas y para construirlo llevaba a los bandidos que estaban en las cárceles y así les hacía ser útiles a la patria. Muerto su marido, los hijos se dedicaron a guerrear entre sí para disputarse la herencia del ducado. Eduviges tuvo que trabajar y viajar mucho para lograr la paz de ellos. Los largos años de su vejez los empleó en fundar conventos y ayudar a los pobres. En los conventos pasaba muchas temporadas viviendo como a la más observante de todas las monjas. Todo lo daba para los necesitados, mortificaba su cuerpo con sangrientas penitencias, andaba descalza sobre la nieve y los pies le sangraban. Llevaba un par de zapatos en la cintura por si venía alguna persona calzarlo y así no se diera cuenta de la penitencia que ella hacía. Un día un sacerdote le dio un par de zapatos nuevos y le dijo: «Le pongo como penitencia llevarlos siempre puestos». Días más tarde la encontró descalza. «¿No le dije que debía llevar los zapatos puestos?» Y ella respondió: «Sí, los llevo puestos en un maletín que llevo en mis espaldas». A una religiosa ciega la curó al imponerle las manos y rezar por ella. A varias personas se le anunció lo que les iba a suceder en lo futuro. Ella misma supo con anticipación la fecha de su muerte. Pidió la unción de los enfermos cuando no parecía sufrir de enfermedad grave y en verdad que sí, ya se iba a morir y nadie lo imaginaba. Las grandes riquezas que le dejó su esposo las repartió entre los pobres. En Polonia ha sido siempre muy estimada por los católicos. Murió el 15 de octubre del 1243. Su fiesta se celebra el 16 de este mes. Santa Eduviges, pídele al Señor que nosotros seamos más generosos en compartir nuestros bienes con los más necesitados, como dice Proverbio 19:17. Quien da al pobre presta a Dios y Dios le recompensará. Hoy es el día de Santa Eduviges. Muchas felicidades para todas las que se llaman Eduviges. Hoy podemos escuchar y aprender de la vida de Santa Eduviges, esta mujer que reparó tantos templos, que junto a su esposo pudo hacer incluso conventos y monasterios. Hermanos y hermanas, tú y yo estamos llamados a ayudar a la iglesia. ¿Cuántos proyectos en la iglesia se caen por falta de presupuesto? Apoya hoy a las personas que se están dedicando al Señor. Muchas veces decimos que no tenemos músicos, que no tenemos predicadores, pero qué lentos somos tú y yo para apoyarlos, para preguntarle qué cosas necesitan. Hoy pedimos la intercesión de Santa Eduviges para detectar qué cosas debemos ayudar en esa capilla a la que asistes, que le falta quizás una mano de pintura, falta que deshiervemos un patio, falta quizás que tú y yo ayudemos con el sonido. A veces lo único que falta es que tú y yo vayamos con un trapito a sacudir. Somos rapidísimos para criticar, pero muy lentos en apoyar. Hoy pedimos la intercesión de Santa Eduviges para que detectemos qué falta en nuestra iglesia, qué le falta a nuestros predicadores, qué le falta a nuestros músicos, qué le falta a nuestros servidores y apoyarlos para que el reino de Dios se siga extendiendo, porque solo así podemos anunciar el reino de los cielos y podemos continuar la obra que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Compartiendo el santo del día, también puedes contribuir para que el reino de los cielos se siga expandiendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por suscribirte, gracias por compartir el santo de hoy, pero sobre todo, gracias porque hoy sé que vas a detectar qué necesidades hay en la iglesia y vas a colaborar con ellas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo cómo ayudar a la persona a que cierre las puertas que facilitan al enemigo atacarla preternaturalmente. Y hemos visto ya lo referente a la primera puerta, el pecado.
el alejamiento de Dios, ¿no? Pues si abandonar la vida cristiana, el desprotegerse ante los ataques del enemigo, pues es el primero de los problemas y es el más importante, porque todo proceso de sanación y de liberación requiere ante todo esta puerta, la conversión. Requiere la conversión interior y por tanto es lo que siempre hay que atender más atentamente, y por eso pues es tan importante que el afectado tenga un acompañamiento espiritual y que esté integrado en una comunidad cristiana, que no, porque a veces son personas que viven alejadas de la vida de la iglesia y que no tienen un acompañamiento espiritual, y es fundamental que allí donde se le pueda integrar, que tenga algún ministro, un diácono, un presbítero que lo acompañe, y de la misma manera pues que se le busque una integración para que pueda empezar a vivir su fe debidamente arropado, ¿no? Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de la segunda puerta, que es el ocultismo, la relación con el mundo oscuro. Miren, en la Biblia el pecado que más se denosta, que más siempre se dice que tiene mayores repercusiones, es el pecado contra el primer mandamiento. Cosa obvia, pero que no le damos importancia. Entonces, ¿cuánta gente tenemos hoy día haciendo prácticas de nueva era, prácticas, amuletos, tatuajes, todo tipo de historias que contactan música satánica, música contaminada, libros contaminados, etcétera, y que pues que no le dan importancia y no se dan cuenta de que es una puerta, y que esto además, lo primero que quiero aclarar es que esto funciona objetivamente. O sea, no es una cuestión de que uno lo haga con mala voluntad para ofender a Dios, sino que si uno hace algo que le da a los diablos poder sobre nosotros, ellos adquieren ese poder, aunque uno no lo sepa. Y una persona, a lo mejor a los 10 años, sin ninguna culpabilidad, practica la ouija y ya tiene una puerta abierta. Y a lo mejor a los 30 se separa de una novia que no sé qué, y la novia le echa un maleficio y lo destruye, porque tenía esa puerta, mientras que si no la hubiera tenido y fuera una persona que viviera pues una vida cristiana y estuviera protegida, no le habría hecho ningún efecto. Es más, le habría rebotado al brujo correspondiente o a la persona que lo había encargado, como pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que cuando la persona está protegida. Por eso, pues es tan importante este mundo de la idolatría. Si miran ustedes el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de los pecados contra el primer mandamiento, el tema de la idolatría, de la superstición, o sea, de creer en otros dioses, o sea, en que esos seres superiores a nosotros, que son los ángeles, me refiero a los caídos, claro, porque los ángeles bienaventurados respetan la ley de Dios, la ley natural, pues esos seres caídos que son dioses, los deificamos, y eso no, esos seres son, claro que son superiores a nosotros. El Papa siempre dice constantemente que no hablemos con los demonios no se dialoga, porque son superiores, son más listos y nos van a engañar y nos van a hacer daño. No se tiene contacto con esos espíritus, esas personas espirituales malignas, no se tiene contacto. Bueno, pues siempre si uno mira en toda la enseñanza del Antiguo Testamento, de los libros históricos, de los libros sapienciales, de los libros proféticos, o sea, la Torá, los Ketubim, los escritos, y los Nabín, los profetas, si uno mira, lo principal siempre es este punto. En la segunda puerta, el pecado de ocultismo, el pecado de idolatría, que en la Biblia se tipifica como un adulterio espiritual, porque Dios es el esposo del pueblo de Israel, de nosotros, de nuestra alma, y cuando uno acude al ocultismo, acude a la idolatría, lo que está haciendo es adulterar, ser infiel, irse con otros dioses, confiar en otras entidades en lugar de solo a Dios adorarás. Adorar es
querer con todo el corazón. Solamente Dios puede ser objeto de nuestra adoración, de nuestro sometimiento, de nuestra confianza, de nuestra esperanza. Claro, cuando una persona acude al ocultismo para saber o para hacer cosas que no puede hacer por medios naturales, es que está poniendo su fe, su esperanza y su adoración en esos seres demoníacos. Claro, la gravedad que tiene ese pecado es enorme, y basta mirar la Biblia para darse cuenta. Todos los libros históricos van insistiendo que todos estos males nos vienen porque nuestros padres porque no entraron los que salieron de Egipto, tuvieron que estar mareando la perdiz 40 años por el desierto, porque por su falta de fe idolatraron, y entonces Dios le dijo: no entraréis en mi descanso, serán vuestros hijos, los menores de 20 años, y así fue. Ni siquiera Moisés y Aarón entraron, porque dudaron. El episodio de la roca, que Dios le manda a Moisés: háblale la roca delante de mi pueblo, y él no se fió, y lo que hizo fue agarrar el bastón y golpear la roca 2 veces. Entonces Dios le dijo que, hombre, que había pecado de falta de fe y que había de desconfiar de Yahvé ante el pueblo, que le había dejado en muy mala situación, y por eso no entró. Entraron Josué y Caleb, que fueron los 2 únicos que salieron de Egipto, que entraron a la tierra prometida, porque ellos confiaron cuando enviaron embajadores, estando pues en el 2.º año de salida. Pues pasan ya cerca de la tierra prometida y envían gente pues a inspeccionar, ¿no? Cómo era aquella tierra. Pues volvieron muy desanimados: hay gigantes, hay nefilín, hay no sé qué, nos van a machacar y tal. Y Josué y Caleb dijeron: oye, si es el Señor el que nos va a entregar todo esto, vamos a confiar en Él, Es decir, esa falta de fe, de esperanza y de adoración, de amor, ¿no? De entrega, de sometimiento, de obediencia a estas entidades diabólicas, es el pecado más grave y el que acarrea más perjuicios. Todas las desgracias que le vino al reino del norte, que desapareció en el 722, fue por su idolatría, porque daban culto en Dan y en Betel, daban culto a sendos becerros de oro. Lo mismo les pasó al pueblo judío, al reino del sur, cuando los hijos de Josías, que fue un rey estupendo, que hizo una reforma religiosa para la fidelidad a Yahvé, pues resulta que cayeron en la idolatría y acarrearon que Nabucodonosor destruyera totalmente el templo, la ciudad y la monarquía, ¿no? Es decir, es un pecado, el pecado de idolatría, el pecado de contacto con el ocultismo, de superstición, de fe, de esperanza, de sometimiento y entrega y amor a los diablos, es el pecado más grave. Y porque es el pecado contra el primer mandamiento: solo adorarás a Yahvé tu Dios, no adoréis a nadie más que a Él. Bueno, pues aquí vamos a entrar, vamos a explicar todo esto, pero quería decir por delante de todo porque este adulterio espiritual es tan grave y abre las puertas al enemigo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bienvenidos mis hermanos una vez más a Momentos de Teología. Vamos a continuar. En el anterior segmento hablamos del descenso de Jesús a los infiernos. En el día de hoy hablaremos de que al tercer día resucitó de entre los muertos. Vamos a iniciar leyendo lo que dice Hechos de los Apóstoles 13, del 32 al 33. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, a resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad. Eso no fue algo que creó colectivamente la iglesia o se lo inventó, no, desde el inicio, desde el siglo I, o sea, todos los cristianos estaban claros de que Jesús había resucitado entre los muertos, no había ninguna duda en eso.
era una verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, esclarecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada de parte esencial en el misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Las dos cosas eran pues transmitidas. Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte y a los muertos ha dado la vida. Yo se lo comentaba en el segmento pasado, hay una parte central en los 4 evangelios que es igual en los 4. La pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Eso está en los 4, por igual. Otras cosas sí puede ser que tenga un evangelio que otro no lo tenga, una pericopa que tiene otro que el otro no la tenga, pero esto los 4 lo tienen idéntico. Esa parte sí, es igual en todita. Es la parte central, es el centro. Por tanto, esto es un acontecimiento histórico y trascendente, porque es la primera vez que se da algo así. Una cosa es que alguien resucite por la virtud de alguien que ora o le pide a Dios la resurrección, y otra cosa que Él mismo resucite y que Él mismo pues prediga que va a resucitar. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como la atestigua el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un libro histórico. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios lo siguiente: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Esa era la tradición viva de la iglesia. Desde el año 0, estaba todo el mundo claro de eso. Una de las imágenes más importantes, y que algunos dicen, ¿pero por qué? Pero sí, es la más importante, es el sepulcro vacío, que es algo que atestigua los 4 evangelios. ¿Por qué buscar entre los muertos al que está vivo? El sepulcro es un indicio de alguien que está muerto. Y al estar ese sepulcro vacío, pues dice eso: no está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de la Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa, no es una prueba directa, claro está, pero la ausencia de un cuerpo en un sepulcro pues es una prueba, porque si estuviera muerto debería estar en su sepulcro. Se cae de lo obvio. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podía explicarse igual de otro modo, pero a pesar de eso el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso al reconocimiento del hecho de la resurrección. Y lo que más ayudó a que esto fuera un signo fuera el mismo hecho de que los judíos pidieron que tuviera una guardia cuidando eso, todavía para más. O sea, al tener eso, pues permite que no haya habido pues profanación, que se hubieran robado el cuerpo los discípulos. Ya saben que si uno de esos guardias pues hubiese permitido eso, lo matan por el incumplimiento de su deber. En el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, después de Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba también, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Esa es una palabra importante. Él vio y creyó. Al ver el sepulcro vacío, él vio que estaba vacío y ya creyó. Eso supone que constató que que en el estado del sepulcro vacío, que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana, que Jesús no había vuelto simplemente una vida terrenal, como había sido el caso de Lázaro.
Entonces aquí comienza lo que son las apariciones de Jesús, o sea, porque no simplemente está el sepulcro vacío, sino que también Él se les aparece. Se le aparece a María Magdalena y a las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo. Ustedes saben que fue todo muy rápido, porque era vísperas de Pascua, del sábado santo, y no se podía hacer nada. Entonces fue en la tarde que Jesús muere. Para ellos iniciaba el sábado santo, para los judíos el sábado, desde las 6 de la tarde empezaba. Entonces ellos tuvieron que darse rápido, no le dio tiempo a darle todo el embalsamiento que permitía eso, y por eso ellos van, tampoco lo podían hacer el sábado, porque ya en contra de la ley. Entonces ellos van el domingo a hacer eso. Van las mujeres temprano el domingo a embalsamar el cuerpo de Jesús. Ellos lo habían hecho rápido, usaron algunas especies rápido, pero no lo habían hecho como hubiesen querido. Y por eso así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro llama a confirmar en la fe a sus hermanos. Pedro es llamado a confirmar en la fe a sus hermanos y ve por tanto al resucitado antes que los demás. Y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Esa es parte de lo que ven, todo se le ha aparecido. Por eso otro indicio de la autoridad y del principado que tenía Pedro, que muchos intentan taparlo, que yo que sé, era un igual entre todos. No, Pedro tenía el principado. Jesús le dejó a él ser el primero entre los apóstoles, y por eso se le aparece el primero en vez de a los otros apóstoles. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles, y Pedro en particular, en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como los testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de lo que de la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se le apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. Por eso, ante estos testimonios, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a prueba radical de la pasión y de la muerte de la cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección, como lo vemos con los discípulos de Emaús, por ejemplo. Y los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres cuando regresaban del sepulcro y le dicen que vieron al Señor, pensaban que estaban locas, y que decían que estaban como con desatino. Y cuando Jesús, y ahí es que agarra y se va Pedro y Juan, se van al sepulcro. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de la Pascua, les echó en cara pues su incredulidad, su dureza de cabeza por no haber creído en quienes lo habían visto resucitado. Eso es también una que se ve la sencillez, o sea, hubiese agarrado los evangelios y ocultado esa parte, que si no, todo el mundo creyó, pues sí, Jesús había resucitado. No, pone la debilidad y la fragilidad de todos ellos. Para ellos también era algo increíble que Jesús hubiese resucitado. Les parecía muy difícil eso, nunca lo habían experimentado, nunca lo habían visto así. Y
y además habían contemplado su pasión, o sea, Jesús había muerto de verdad, demasiado herido, demasiado mayugado, traspasado el costado, para ellos era imposible que resucitara. Tan imposible les parece la cosa que incluso ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía, creen ver un espíritu cuando Él se le aparece, y no acababan de creerlo a causa de la alegría, y estaban asombrados, como nos dice en la Sagrada Escritura. Y Tomás conocerá la misma prueba de la duda. Esto también un detalle importante, esa duda de Tomás para nosotros nos ayudó. Y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos sin embargo dudaron, dice. Por eso, la hipótesis según la cual la resurrección de Jesús había sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección, bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado, es un hecho. Ese Tomás metiendo el dedo en el costado de Jesús nos da a entender que Él estaba de verdad ahí, que le tocó. Vamos a dejar un momento de teología aquí. Quiero tocar en el próximo encuentro esta humanidad de Jesús, ¿en qué estado estaba? Es decir, ustedes saben que cuando se le aparece a Magdalena, ella no lo reconoce. Cuando se le aparece a los de Maús no lo reconocen. ¿Qué había cambiado en Jesús que ellos no eran capaces de reconocer a ese Jesús con el que habían dado? ¿Qué cuerpo tenía Jesús que era capaz de atravesar las puertas cuando se le aparece a los discípulos? Entonces, esto lo hablaremos en el próximo encuentro de Momentos de Teología. Señor, tenle en cuenta a David, todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, lo encontramos en el soto de Jar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoren por amor a tu siervo David. No niegues audiencia a tu ungido. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones y sus pobres
los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala, y sus fieles aclamarán con víctores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Amados hermanos y hermanas en el Señor, este Salmo 131 nos habla de esa promesa que David hizo al Señor sobre la casa que le iba a construir, la morada. Ya nosotros tenemos una morada en el cielo. Esa es la casa de Dios, la gloria de Dios, a la cual tenemos que pertenecer cada uno de nosotros. Solamente tenemos que mantenernos en su servicio, pero en su presencia. Hermanos, el Señor quiere vivir en nuestros corazones. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres tú, mi amigo fiel, mi sanador, mi salvador. Es Jesús, mi protector, a quien yo siempre clamaré. Eres tú, mi amigo fiel, mi sanador, mi salvador. Es Jesús, mi protector, a quien yo siempre clamaré. En ti yo he encontrado la razón de mi existir. Tú me has sanado y me has liberado del dolor. Eres tú, mi amigo fiel, mi sanador, mi salvador. Es Jesús, mi protector, a quien yo siempre clamaré. Tú eres el Cordero que con su sangre me limpió, y por eso te alabo y por eso te canto, oh Señor. Eres tú, mi amigo fiel, mi sanador, mi salvador. Es Jesús, mi protector, a quien yo siempre clamaré. Eres tú, mi amigo fiel, mi sanador, mi salvador. Es Jesús, mi protector, a quien yo siempre clamaré. Clamaré. Eres digno, Señor. Por tus llagas hemos sido sanados, oh Dios. Por tus llagas hemos sido liberados, Señor. Tú eres el Santo de Israel. Por tus llagas, Señor, por tus llagas,
Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional. Agradecemos tu presencia en todas nuestras transmisiones. Agradecemos que te has hecho un colaborador de esta gran familia de Abba Padre. Invitamos a aquellos hermanos que por primera vez se conectan con nosotros a que si quieres colaborar con nuestras plataformas digitales y hacer posible que este programa llegue día tras día a tu casa, a tu familia, puedes colaborar con nosotros haciendo link en nuestra caja de comentarios y convirtiéndote en un donador de este programa Abba Padre Internacional. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, hasta la próxima.